Estimados estudiantes, bienvenidos a la sesión número 4 del área de biología. En esta ocasión vamos a tratar un tema sumamente importante y delicado en lo que es el estudio de la biología. Como ustedes saben, en la sesión anterior estábamos hablando acerca de la organización que tienen los seres vivos y una de ellas era la organización química. Y esa parte la va a estudiar la bioquímica. Entonces vamos a entrar de lleno ya al tema de las biomoléculas. La clasificación de las biomoléculas. Según su naturaleza química, las biomoléculas pueden clasificarse en dos grandes grupos. Uno de ellos es el grupo de las biomoléculas inorgánicas. Son biomoléculas no formadas por los seres vivos, pero imprescindibles para la vida, como por ejemplo el agua. El agua, desde luego, no lo va a fabricar el cuerpo, sino que necesitamos esas moléculas para poder hidratarnos, es decir, alimentar nuestras células. De lo contrario, pues nuestras células van muriendo de una forma no adecuada. La biomolécula más abundante, desde luego, es el agua, pero también tenemos los gases como el oxígeno, el dióxido de carbono y las sales inorgánicas también forman parte de estas biomoléculas. Por ejemplo, tenemos los aniones como el anión fosfato, el anión bicarbonato y cationes como el amonio. Cuando nosotros hablamos de esta parte, quizás en química ya están ustedes de alguna manera repasando o viendo qué es un anión y qué es un catión. Los aniones son moléculas o átomos que tienen carga negativa y los cationes van a ser átomos o moléculas, reunión de átomos que van a tener en este caso carga positiva. Eso es referente y así muy general lo que son las biomoléculas inorgánicas. Luego tenemos la otra clasificación que es la que de alguna manera nos interesa a nosotros, no porque las otras no tengan la importancia, pero dentro de la clasificación, las moléculas o las biomoléculas más importantes para la vida que están directamente relacionadas son las biomoléculas orgánicas. Son sintetizadas únicamente por los seres vivos y tienen una estructura a base de carbono. Es decir, dentro de la base o la estructura química de todos estos componentes, el carbono va a ser el elemento central de cada una de estas estructuras. Están constituidas principalmente por carbono, por hidrógeno y oxígeno principalmente. Con frecuencia también presentes el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Otros elementos son a veces incorporados, pero en mucha menor proporción que estos que acabamos de mencionar. Los elementos. Eh, Como les dije, esta parte está muy relacionada con la química, así que vamos a ver un poquito acá acerca de lo que son los elementos. Los elementos químicos están clasificados en la tabla periódica como representativos de los materiales que existen en la naturaleza y son alrededor de 118 elementos que hay distribuidos en la naturaleza en los tres estados fundamentales que conocemos. De esos 118 elementos, 25 se conoce que se encuentran en los seres vivos y son los materiales necesarios para las actividades químicas de la vida. 19 de ellos son materiales traza, es decir, se encuentran en muy pequeñas cantidades, como por ejemplo el calcio, el cobalto, el cromo, el sodio, el potasio, el magnesio, el molibdeno, el hierro, el flúor, el zinc, el silicio, el boro, el cloro, el manganeso, el cobre, el yodo, el selenio, el zinc y el vanadio.
Esos se encuentran en mínimas cantidades dentro de nuestro organismo y dentro de la estructura también de otros organismos vivos. Cada uno de ellos, a pesar de que se encuentra en pequeñas cantidades, desde luego que va a formar o va a tener un papel importantísimo dentro de lo que es la composición o las reacciones químicas de nuestro cuerpo, que también van a formar parte de estructura de los órganos. Por ejemplo, el calcio, no dejamos de mencionar de alguna manera el calcio, ya que es parte fundamental de nuestro sistema óseo, solo para dar un ejemplo. Y hay 6 elementos que son indispensables para la vida, estos son de los más importantes. Los otros son importantes, desde luego, pero estos son indispensables. Por ejemplo, el carbono, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, el fósforo y el azufre. Más, desde luego, la biomolécula agua, que es el compuesto inorgánico más importante que existe en la naturaleza y que forma parte de nuestro organismo como alimento para nuestras células. Veamos, estos 6 elementos al unirse forman las llamadas biomoléculas, también llamadas macromoléculas o moléculas de la vida. Seguramente ustedes eh, ahorita tal vez ya relacionan, ya le buscaron el contexto y ya están ustedes pensando cómo se llama o cuál es la clasificación de estas biomoléculas, ya que en años anteriores dentro de su estudio seguramente ustedes ya estudiaron estos compuestos químicos. Moléculas inorgánicas. Vamos a ver acá algunas características más generales, más puntuales tal vez, de lo que son las moléculas inorgánicas. Las moléculas inorgánicas son fundamentales para los seres vivos. Las más importantes son agua y algunas sales minerales. El agua es el compuesto inorgánico más importante para los seres vivos y desde luego la estructura química, su fórmula va a ser H2O. Nosotros vimos por ahí de alguna manera que era un compuesto, una molécula, nos dimos cuenta tal vez que una molécula está formada por 2 o más elementos de un compuesto. Eso representa por medio de una fórmula química y la fórmula del agua es 2 átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Dice, son las más importantes para los seres vivos, de luego. Constituye del 60 al 95% de los organismos y es indispensable para las funciones vitales de las células. Sin el agua, las células se mueren. Es decir, nosotros sin agua no podemos sobrevivir. Las moléculas inorgánicas también, el volumen del agua en la Tierra es aproximadamente de 1.500 millones de kilómetros cúbicos. Ese es el volumen, de los cuales el 97% de esa agua, de ese volumen de agua, solo el 3% es agua dulce. Vean ustedes por qué es tan importante también considerar al agua y de alguna manera tener la conciencia de ver cómo nosotros minimizamos el gasto inadecuado de este elemento, de esta molécula, porque solo el 3% corresponde al agua dulce. Y desde luego el proceso para ser bebible, para hacer agua potable, es otro porcentaje menor, perdón. Propiedades e importancia del agua. El agua tiene como propiedad o importancia la tensión superficial elevada, capacidad o actividad térmica elevada, solvente casi universal, todos los componentes están disueltos en este líquido, necesaria en muchas reacciones químicas, es un lubricante y de alguna manera no proporciona energía. Por más agua que nosotros tomemos, no nos va a proporcionar la energía que es vital también para que nosotros vayamos desarrollando. Las sales inorgánicas insolubles
en estado sólido. Forman estructuras sólidas que cumplen funciones de protección y sostén, como caparazones o esqueletos internos de algunos invertebrados marinos, huesos o dientes de vertebrados, paredes celulares o asociadas a moléculas como la hemoglobina, ejemplo, el guión fosfato, el bicarbonato, el ácido carbónico y el sulfato. Esas son algunas sales inorgánicas solubles en este líquido. Los electrolitos, por otra parte, o iones, son minerales con carga eléctrica que cumplen funciones vitales. Algunos de estos electrolitos son el sodio, el potasio, el cloro, el calcio, el magnesio, el cobre, el zinc, entre otros. Desde luego que estos elementos llamados electrolitos van a formar parte también de las reacciones químicas adecuadas que se lleven dentro de nuestro organismo. Si alguno de ellos falta, por ejemplo, si nos falta sodio, potasio o cloro, que son fundamentales, nosotros podemos de alguna manera desfallecer, e inclusive si se descompensan estos electrolitos, podemos entrar en un estado de coma y finalmente pues fallecer. Veamos las biomoléculas. También se les suele llamar macromoléculas o moléculas de la vida, como ya les había compartido anteriormente. Se basa en la combinación de átomos de carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y otros elementos como el azufre y el fósforo. Hay 4 tipos. Aquí ya vamos a entrar directamente a ver cuáles son esas biomoléculas esenciales para la vida, y una de ellas son los carbohidratos, los lípidos, las proteínas y desde luego los ácidos nucleicos, que van a depender de estos componentes, de estos 3 componentes, como lo son los carbohidratos, los lípidos y las proteínas. Cada una de estas biomoléculas van a formar o van a tener funciones vitales para un ser vivo. Veamos, los carbohidratos son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y oxígeno. Esa es como la primera parte, la primera clasificación. Su fórmula condensada su fórmula general es, tenemos carbono N, hidrógeno 2N y oxígeno N. ¿Qué quiere decir? En la que el carbono y el hidrógeno y el oxígeno se encuentran en una proporción química de 1, 2 y 1. ¿Qué quiere decir? Por cada carbono van a haber 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. ¿Qué quiere decir esto? Si un compuesto orgánico tiene, por ejemplo, C2, ¿cuántos hidrógenos va a tener? En este caso va a ser, si este tiene C2, entonces va a ser 2 por 2, es decir, que hidrógenos van a haber 4 y oxígenos van a haber 2 en este caso, porque está en proporciones de 1, 2, 1. Y aquí está 1, aquí va a tener 2 y va a tener 1. Pero si aquí hay 2, entonces va a tener 4, el doble. Vamos a ver acá entonces los más sencillos o los más pequeños son llamados azúcares o glúcidos y son solubles en agua. Es decir, que los carbohidratos están relacionados tal vez directamente con todos esos componentes dulces, azúcares, postres, etcétera, pero también hay otros, eh, digamos, compuestos, otros materiales, otras sustancias que también entran dentro de esta clasificación llamados carbohidratos. Tenemos que estos carbohidratos dan la energía sencilla de arranque y son componentes estructurales. ¿Qué quiere decir? Que los carbohidratos son las primeras moléculas que nos van a servir a nosotros para llevar a cabo las funciones
que regularmente realizamos los seres vivos, como el movimiento de realizar un trabajo en general. Son las biomoléculas que más existen en la naturaleza, es decir, son las más abundantes. Se desempeñan en la dieta como nutrientes energéticos o combustibles. Dan 4 calorías por cada gramo. Por eso es bien importante mantener una dieta adecuada en cuanto a esto de los carbohidratos, porque si nos excedemos en el consumo, podemos dañar algunos sistemas, algunas reacciones metabólicas de nuestro organismo. Seguimos con los carbohidratos. El almidón y el glucógeno son carbohidratos que sirven para almacenar energía en vegetales y animales respectivamente. De ellos se obtienen el algodón, el rayón y el lino, que de alguna manera nosotros usamos para nuestras telas para poder fabricar la vestimenta. Es decir, los carbohidratos, increíblemente, si ustedes se dan cuenta, el almidón y el glucógeno van a ser aprovechados para obtener este tipo de material. De la celulosa se obtiene la madera y el papel. Desde luego que esto ya tenemos nosotros considerado dentro de nuestro conocimiento general, que la celulosa forma parte de la madera y que de ahí también se saca por procesos también químicos industriales, se saca el papel. El sufijo sacárido significa azúcar. Los carbohidratos se clasifican de dos maneras: por el número de carbonos que presentan y por las unidades de azúcar que lo forman. Tenemos acá por unidades de azúcar que lo forman, podemos clasificarlos como monosacáridos, un azúcar. Tenemos disacáridos o polisacáridos, que ya está compuesto por dos azúcares. Y N polisacáridos, que eso ya va de 3 en adelante. 13 sacáridos en adelante. Los monosacáridos, ¿cuáles son las características de estos compuestos? Están formados por una sola azúcar o un solo azúcar. Por ejemplo, la glucosa es un monosacárido, la fructosa, la galactosa, la ribosa y la desoxirribosa. Todos ellos son carbohidratos del tipo monosacáridos. La glucosa, desde luego, nosotros la podemos encontrar en la sangre y, y el líquido extracelular. La fructosa es el azúcar que vamos a encontrar nosotros en las frutas y las verduras también. La ribosa en el RNA, es decir, en el ARN, y la desoxirribosa la podemos encontrar dentro de la estructura del el ácido nucleico llamado DNA, y la galactosa en la leche. Es decir, todos esos nutrientes, todos esos alimentos, como podemos notar, van a tener carbohidratos. El enlace que mantiene unidos a, digamos, un azúcar con otro se le va a llamar enlace glucosídico. Así se le llama a los enlaces que van a formar moléculas más grandes de carbohidratos. Por ejemplo, el disacárido, si ustedes se dan cuenta, acá miren, tiene una donde está la molécula de agua. Esto que está acá en medio de estas dos estructuras se va a llamar enlace glucosídico. En este caso también tenemos dos, miren, este OH con este HO se va a llamar enlace glucosídico, es decir, dentro de dos, el enlace entre dos monosacáridos, y así se van formando las cadenas de polisacáridos. Vemos los disacáridos acá. Por ejemplo, la lactosa. ¿Cómo dijimos que se llamaba el azúcar de la leche? Se va a llamar galactosa. Tenemos acá, son dos monosacáridos unidos por enlace glucosídico. Los más importantes son la lactosa.
Se encuentra en la leche y consta de glucosa y galactosa. Es decir, que hay azúcar propiamente y otro tipo de azúcar, pero del tipo galactosa, que es el azúcar de la leche. La sacarosa se encuentra en frutos. Por ejemplo, el azúcar de mesa se le llama sacarosa. Consta de glucosa y fructosa. ¿Qué quiere decir? Que está ahí incluida la glucosa propiamente, que es un monosacárido, y la fructosa, que es otro monosacárido, que está presente especialmente en las frutas. Luego tenemos la maltosa, que se obtiene como resultado de la digestión del almidón, glucosa más glucosa. El almidón es un monosacárido que nosotros los vamos a encontrar, más adelante vamos a ver, en harinas, por ejemplo, en las papas, ahí hay almidón, en la yuca y otros tubérculos. Los polisacáridos son largas cadenas de monosacáridos usados por plantas y animales como reserva de energía. Los más comunes en los seres vivos son, estos ya son polisacáridos. Tenemos la celulosa, el almidón, glucógeno y quitina. Aquí tenemos nosotros algunos ejemplos de la celulosa, de los almidones aquí en las papas. Ustedes se dan cuenta, pues tiene la característica como esponjosa. Eso quiere decir de que en la papa hay bastante polisacárido de tipo almidón. El glucógeno de la quitina, que aquí forma parte de la protección del exoesqueleto de este insecto. La celulosa, formada por glucosas unidas fuertemente, se encuentran en las paredes celulares de todas las plantas y funciona como estructura, soporte y protección de raíces, también de tallos o cortezas. Esta ya es, digamos, una estructura en un ser vivo de tipo vegetal. Ahí está incluido, pero desde luego, como nosotros somos organismos heterótrofos, entonces necesitamos de estos organismos, por lo tanto nosotros vamos a consumir lo que está presente en estos organismos vivos. Nosotros no podemos obtener energía de las glucosas que la forman, ya que no tenemos las enzimas necesarias para descomponerlas. En este caso, los organismos de tipo vegetal sí tienen esos mecanismos para poder descomponer este tipo de estructuras. El almidón son cadenas de glucosa unidas linealmente, almacenada en plantas, granos, semillas y tubérculos, como la papa y el camote. Es soluble en agua. Es decir, que en este caso el almidón lo vamos a encontrar en las papas, lo vamos a encontrar en el camote, también en otros alimentos como las semillas, por ejemplo, las almendras, las mamías. Ahí vamos a encontrar nosotros carbohidratos de este tipo llamado almidón, que son polisacáridos. El glucógeno son cadenas de glucosa ramificadas almacenando como reserva en los animales. Es muy soluble en agua. Estos polisacáridos como el glucógeno lo va a almacenar el hígado. Tenemos aquí grandes cadenas ramificadas. Cada una de estas estructuras hexagonales van a representar un sacárido simple unido por los enlaces que ya dijimos, los enlaces glucosídicos van a formar grandes cadenas de sacáridos que se van a llamar polisacáridos. La quitina son cadenas de glucosa que forman el exoesqueleto de artrópodos, hongos, etc. Esa parte de quitina va a hacer que los organismos como los escarabajos, por ejemplo, tengan esa estructura dentro de su exoesqueleto
que les va a dar una impermeabilidad. También lo podemos encontrar en algunas frutas, por ejemplo, en las uvas, en las manzanas, tiene esa parte, esa telita que tiene en el principio como la epidermis, vamos a encontrar nosotros este tipo de carbohidratos. Ahora vamos a ver, terminamos con los carbohidratos así de manera muy general. Como les digo, en el campo de la biología, la bioquímica es la que se va a encargar exclusivamente de dar a conocer todos los componentes que van a integrar de esta manera a los organismos. Dejamos aquí los carbohidratos y nos vamos a los lípidos. También son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno y en menor proporción oxígeno. Son insolubles en agua y solubles en compuestos orgánicos, en solventes orgánicos como el benceno y el cloroformo. Dan la energía de almacenamiento o de mantenimiento, 9 calorías por gramo. Son formadores estructurales de las membranas. Vamos a ver más adelante cómo es que los lípidos tienen otras funciones diferentes a los carbohidratos, pero que de alguna manera la similitud que tienen ellos es que van a proporcionar energía, solo que los carbohidratos van a ser energía que de inmediato, de arranque, y en este caso los lípidos va a ser un tipo de energía de almacenamiento propiamente en general, aunque en algunas ocasiones también estos lípidos van a usarse de inmediato, pero en general la energía que van a proporcionar estas biomoléculas van a ser de reserva. Forman barreras de protección y aislamiento, recubren las fibras nerviosas, la mielina, que es tan importante para la transmisión de impulsos eléctricos. Los lípidos saponificables son los lípidos formados por jabones cuando reaccionan con, en este caso, con una base, digamos, alcalina, como el KOH y el NOH. En este caso va a ser con hidróxido, ¿verdad? Son bases fuertes. Este es el KOH, es un hidróxido de potasio y este NaOH es el hidróxido de sodio. Incluye en este lípidos saponificables. ¿Qué quiere decir esto de saponificables? Que cuando por ejemplo, una cera que están clasificados dentro de ellos, una cera, grasas o triglicéridos como grasas saturadas e insaturadas, se van a mezclar, como por ejemplo con hidróxido de sodio, se van a acumular, se va a juntar y se va a formar un jabón. Los ésteres de glicerol, por ejemplo, los fosfolípidos, ¿verdad? Son lípidos que tienen fósforo. A eso se refieren los lípidos saponificables, que cuando se van a unir o se van a mezclar con bases alcalinas fuertes como el hidróxido de sodio y el hidróxido de potasio, van a formar jabón. Las ceras. Las ceras son compuestos más simples, son lípidos completamente insolubles en agua, funcionan como impermeabilizantes y tienen consistencia firme. Se componen por un ácido graso de cadena larga con un alcohol de cadena larga también. Son producidas por las glándulas sebáceas de aves y mamíferos para proteger las plumas y el pelo de estos. Es decir que, eh, como decíamos al principio, estas biomoléculas sí son, digamos, de alguna manera fabricadas por los mismos organismos, por los mismos seres vivos. Se encuentran en la superficie de las plantas en una capa llamada cutina. Eh, bueno, no sé si ustedes han tenido la curiosidad, pero cuando a las hojas les cae el agua, pues resbala por esta razón, porque tienen cutina dentro de su estructura superficial, es como una cera. En los panales de abejas
formando la cera o el cerumen de los oídos de los mamíferos. Las plumas de las aves tienen este tipo de lípidos que les sirve de protección. Los mamíferos nacen con una capa de grasa en el pelo para su lubricación. Veamos los ácidos grasos. Los ácidos grasos pueden ser saturados e insaturados. Saturados son los que carecen de dobles enlaces. Se encuentran en las grasas de origen animal. A temperatura ambiente son sólidos. Dentro de estos podemos clasificar la manteca, la mantequilla y el tocino. Es decir, son grasas que debemos de tener de alguna manera precaución al momento de consumirlas. Los ácidos grasos también tenemos los ácidos grasos que pueden ser saturados e insaturados, y los insaturados son los que poseen dobles y o triples enlaces de este tipo. Se encuentran en las grasas de origen vegetal. A temperatura ambiente son líquidos, como el aceite de oliva, el aceite de canola, el aceite de maíz, la soya, el girasol y la margarina. Estos son un poquito más o un poco más, digamos, de uso más recomendable para la salud, ya que son un poco menos dañinos en cuanto al contenido de grasa se refiere. Los fosfolípidos. Resulta de la unión de una molécula de glicerol con dos moléculas de ácido graso y una de fosfato. Como vemos ahora ya aparece el ion fosfato acá, que es el PO4. Son moléculas antipáticas con porciones polares, hidrófilas y no polares hidrófobas. ¿Qué quiere decir? Que una parte aceptan el agua y la otra las rechazan. Son los componentes estructurales de las membranas celulares, es decir, los fosfolípidos forman la gran mayoría de las estructuras de las membranas de las células, que están formadas por gran cantidad de fosfolípidos. Tenemos una figura de un fosfolípido y luego nos vamos acá a ver un poco acerca de otro tipo de lípidos, como son los esteroides. Me imagino que de alguna manera ustedes han oído este término esteroides. Los esteroides son lípidos. Ahora vean ustedes, son lípidos insaponificables. ¿Qué quiere decir? Que estos sí no pueden ser atacados por las sustancias que anteriormente les explicaba yo, que son las bases alcalinas fuertes, derivado de una estructura de 4 ciclos, 3 de 6 carbonos y 1 de 5 carbonos, fusionados desde luego. El más conocido es el colesterol, del cual se derivan numerosas hormonas. ¿Qué quiere decir? Que los esteroides están relacionados íntimamente con las hormonas. Y nosotros nos damos cuenta acá, en cada estructura de esta va a representar un lípido que está unido acá, por ejemplo, por este CH3, y como nos damos cuenta aquí donde dice la referencia, 3 carbonos son, perdón, 3 estructuras de 6 carbonos. Aquí tenemos 1, 2, 3. 3 estructuras que tienen 6 carbonos. Aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6. Igual los otros que están acá. Y el último, que sería el cuarto, tiene 4 ciclos. Este solo tiene 5 carbonos. Aquí está 1, aquí está el otro, 2, 3, 4, y el que está unido a este otro sería uno de 5 carbonos en todo caso. Esa es la estructura de una molécula de colesterol. El colesterol, eh, cuando nosotros de alguna manera nos sentimos mal, vamos a hacer análisis de sangre, y una de las primeras partes que a uno le muestras, que a uno le van a medir, va a ser desde luego la glucosa, como parte del proceso, ¿verdad? O el carbohidrato glucosa, para ver si no tenemos
alta la glucosa o el azúcar en la sangre para poder determinar alguna patología por ahí o algún funcionamiento mal. Pero el colesterol también lo medimos, se encuentra en la sangre y hay dos tipos. Está el HDL de alta densidad, que es el colesterol bueno. Tiene más proteína que lípido. Es transportado al hígado, donde sale a la circulación y se metaboliza por medio de la bilis, que desde luego va a secretar en mayor cantidad el hígado. El colesterol de tipo LDL es de baja densidad, con menos proteínas y muchos lípidos. Es el llamado colesterol malo. Este es el que en la circulación se deposita en las paredes de las arterias y viene a provocar grandes males de tipo circulatorio y cardiovasculares, desde luego, porque las paredes de las arterias se van a endurecer y la presión sanguínea va a aumentar, por lo tanto va a haber por ahí una serie de complicaciones del sistema circulatorio. Puede provenir de alimentos o también se puede producir por medio de un mal funcionamiento genético. Ahora dejamos los lípidos, terminamos carbohidratos y lípidos. Ahora de manera general vamos a ver las características fundamentales de lo que son las proteínas. Son biopolímeros de elevado peso molecular formados por la unión de diferentes unidades o monómeros llamados aminoácidos. Existen 20 en la naturaleza, es decir, 20 aminoácidos. Si nos preguntan qué es un aminoácido, es la unidad básica de una proteína, cada uno con características particulares. Son biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y a veces en cantidades pequeñas, fósforo y azufre. Son específicas para cada especie. Son componentes estructurales de las membranas celulares con los fosfolípidos. Son fundamentales las proteínas, desde luego, tienen su importancia biológica. Cabe resaltar que las proteínas, podemos decir que las proteínas todas son hormonas, todas las proteínas son hormonas, pero no todas las hormonas son proteínas. Todos los aminoácidos proteicos tienen en común un grupo amino. ¿Qué quiere decir eso? El grupo amino va a ser de esta estructura, NH2. Es el grupo amino y por eso se llama aminoácido, porque está pegada o unida por medio de un ácido carboxílico, este COOH. Por eso se llama aminoácido. El aminoácido, unidos covalentemente a un átomo de carbono central, al cual también se une un átomo de hidrógeno y una cadena lateral R radical, ¿verdad? Es decir, un radical quiere decir una cadena de carbono con unas características específicas, diferente a cada uno de los 20 aminoácidos, ¿verdad? Aminoácido. La fórmula general de un aminoácido es, tenemos el carbono central, aquí tenemos el grupo amino unido a este carbono, tenemos el átomo de hidrógeno por acá, el átomo de carbono desde luego que está sosteniendo toda la estructura, y esto muy importante que es el grupo carboxílico o grupo carboxilo, que es el ácido que va a tener en este caso la proteína. Y desde luego tenemos el grupo de cadena lateral, que son cadenas largas de carbono con algunas moléculas pegadas a él que le van a dar ciertas características especiales. La función de cada proteína depende de la secuencia
o del orden de los aminoácidos y esta secuencia está dada por el código genético DNA de cada organismo. Es decir, que las proteínas, como nos podemos dar cuenta, nos va acercando a estos componentes llamados ácidos nucleicos. Al igual que los HC proporcionan 4 calorías por gramo, pero son las últimas moléculas que utilizamos para este objetivo. Es decir, que las proteínas, aunque pueden proporcionar, igual que los hidratos de carbono o los carbohidratos, 4 calorías por gramo. Pero la función de las proteínas no es brindar energía, sino que es más que todo de tipo estructural, ya que las necesitamos para realizar otras importantes funciones. Funciones de las proteínas. Veamos, cumplen varias funciones metabólicas importantes. Dentro de ellas está estructural, es decir, el sostén. La queratina que nosotros tenemos en las uñas, en los otros mamíferos en sus garras, el colágeno que tenemos en los tendones, en la piel y en los músculos, van a ser esa parte estructural de sostén que nos va a brindar las proteínas. También tenemos proteínas de transporte en los canales de las membranas para dejar pasar o no ciertas sustancias portadoras y transporte de gases en la sangre, como por ejemplo la hemoglobina. Eh, Esto de transporte está relacionado íntimamente con las células, reconocen, tienen un código que reconocen ciertas sustancias que las proteínas de transporte van a dejar pasar o van a bloquear para que no afecten a las células. También tienen la función catalítica, es decir, de enzimas, aceleran las reacciones químicas en el organismo. Como les decía, las hormonas todas son de alguna manera proteínas y esas tienen la función de regular, disminuir o acelerar procesos metabólicos en nuestro organismo. También tiene la función de defensa como los anticuerpos. También son reguladoras, hormonas que sirven como mensajeros, por ejemplo, la insulina, la hormona del crecimiento, es decir, la tiroxina. Movimiento, las proteínas contráctiles como la actina y la miocina de los músculos, ¿verdad? Es decir, que la función de las proteínas como que es muy específica de las células y los órganos que están en nuestros organismos. Los enlaces que mantienen unidas a las proteínas se les va a llamar enlace peptídico. Al enlace se le va a llamar enlace peptídico. Pasemos acá a las estructuras. Las proteínas tienen 4 tipos de estructuras: la estructura primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria. Veamos las características de cada una de ellas. Por ejemplo, la estructura de la primaria, dice: la estructura primaria de una proteína es una cadena lineal de A a C. ¿Qué quiere decir? Una cadena lineal de aminoácidos. Esta secuencia está codificada por los genes. Ejemplo, la insulina. Miren ustedes, la estructura primaria es una cadena lineal. Aquí está toda la secuencia de una molécula de insulina. Es lineal, increíble. Todo esto se amplía. Es una cadena lineal de aminoácidos y lo va a ampliar la bioquímica. Estructura secundaria. Es cuando una cadena de aminoácidos se tuerce en forma de espiral o en forma de zigzag. Se produce por la formación de puentes de hidrógeno entre varios aminoácidos. Ejemplo, la queratina. Eh,
La estructura secundaria, ya aquí se va a formar, todavía no se forma una doble hélice, pero sí ya tiene un enrollamiento de cadenas de enlaces peptídicos acá, pero que están unidos a, como dice acá, por puentes de hidrógeno. Y aquí tenemos nosotros la queratina, ¿verdad? La queratina, pues presentes en algunos productos para el cabello. Estructura terciaria. En la conformación espacial definitiva, dice, es la conformación espacial definitiva. En cuanto es cuando entre los aminoácidos que contienen azufre se forman enlaces disulfuro. ¿Qué quiere decir? Dos átomos de azufre. Cada estructura terciaria se conoce como péptido. Ejemplo, seda de las telarañas. Miren ustedes qué interesante. Ahí es donde encontramos nosotros este tipo de la estructura terciaria y por eso es de que la tela de las arañas es bastante resistente porque están fuertemente unidos y está entretejido de una forma, eh, digámoslo así, enrollada y por medio de estos enlaces de disulfuro. Estructura cuaternaria. Es la estructura más compleja en la cual se forman agregados péptidos. Solo se manifiesta en las proteínas fibrosas o globulares. Ejemplo, estas estructuras se encuentran básicamente en la estructura de la hemoglobina. La denaturalización de las proteínas. Cuando nosotros estamos de alguna manera cocinando, muchas veces no es bueno aplicarles mucha temperatura porque de lo contrario se van a desconfigurar las proteínas y ya no vamos a tener nosotros una buena nutrición. Veamos acá, dice las proteínas pueden cambiar en su forma, por ejemplo, cuando agregamos ácido a la leche, o uno dice, pues se cortó la leche, ¿verdad? Es decir, se desnaturalizó, es decir, se rompieron las cadenas químicas y desde luego que eso ya no nos va a ser de beneficio a nuestro organismo. Cuando una proteína se denaturaliza, pierde su configuración y ya no puede regresar a su forma y función original. Los factores que las denaturalizan son la temperatura elevada y cambios en el pH, es decir, en su alcalinidad o en su acidez. Veamos acá los ácidos nucleicos. Las biomoléculas formadas por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo son los ácidos nucleicos y nosotros los vamos a resumir aquí con estas letras mayúsculas. El DNA es el ácido desoxirribonucleico y el ARN o RNA es el ácido ribonucleico, formados por monómeros de nucleótidos para originar polímeros. Tiene doble cadena helicoidal formado o forma el código genético. Miren ustedes qué importante. Las proteínas van a formar parte del DNA exclusivamente y en grandes proporciones, al igual que el ácido ribonucleico. Tiene una sola cadena lineal y varios tipos eh, de síntesis de proteínas. Los ácidos nucleicos pues son de gran importancia también en nuestro organismo, ya que ahí va a depender gran cantidad de genes que van a determinar nuestra herencia como parte del origen de unos seres vivos. El ADN, doble cadena en forma de hélice, escalera torcida, que aquí cabe mencionar cuando vimos las ciencias auxiliares, la genética, tal vez, en este caso, vemos que vimos por ahí a Watson y Crick en la clase de la historia de la química, cómo es que fue avanzando y en genética, pues se fue descubriendo este tipo de estructuras que ahora ya tienen toda la estructura para poder determinar
el genoma de cada uno. Son 25,000 genes, si no mal recuerdo, 25,000 genes que están incluidos dentro de la cadena de ADN. Se dice que las cadenas son antiparalelas, ya que en el esqueleto están el grupo fosfato, azúcar, y por dentro, como si fueran los peldaños, están las bases nitrogenadas unidas por puentes de hidrógeno. Las cadenas son antiparalelas, ya que una recorre el sentido 5 a 3 y la otra va de 3 a 5. Es decir, todo esto del DNA o el ADN está configurado por una gran cantidad de proteínas. El ARN, desde luego que cada una de estas tiene una secuencia. Vamos a tener un apartado por ahí solo de ver un poquito más a profundidad los ácidos nucleicos. El ácido ribonucleico está construido por la unión de nucleótidos formados por una pentosa, la ribosa, eh, bases nitrogenadas que son adenina, guanina, citosina y uracilo. Aquí viene una diferencia entre el ARN y el ADN. El uracilo en el ácido nucleico, me parece que vamos a verlo más adelante, pero si no se los comparto acá. El uracilo es propiamente del ARN. Y la timina, aquí no aparece la timina. Aquí está, no aparece la timina y en lugar de la timina está el uracilo. Los nucleótidos se unen formando una cadena con una ordenación en la que el primer nucleótido tiene libre el carbono 5 de la pentosa. La pentosa, como ya recordaremos también, es un azúcar de 5 carbonos. Eso se le llama pentosa. El último nucleótido tiene libre el carbono 3. Por ello se dice que la ordenación de la secuencia del ARN está relacionada íntimamente con la cantidad de carbonos que lo van a contener. Diferencia entre DNA y RNA. Veamos acá. Aquí va a aparecer la timina y el uracilo. DNA, doble cadena helicoidal, es decir, que va enrollada y tiene doble cadena donde van a ir apareadas estas estructuras de tipo proteínico. Por ejemplo, azúcar de 5 carbonos llamada desoxirribosa. Una ribosa, ¿verdad? Aquí está. Esa es la estructura del DNA doble cadena, constituida por una ribosa, bases nitrogenadas, la adenina, la timina, la guanina y la citosina. Estas son las principales bases nitrogenadas que van a ir unidas específicamente. Más adelante vamos a ver cómo es que van unidas. Se encuentran en el núcleo de la célula. Un solo tipo. No sale del núcleo. Ahora vamos el RNA. Una cadena sencilla y lineal. Aquí ya está la primera diferencia. Esta es doble y esta es lineal. Azúcar de 5 carbonos llamadas ribosa. Las bases nitrogenadas son la adenina y aquí la timina es sustituida por el uracilo en el caso del RNA. La guanina y la citosina sí es igual en la estructura del DNA. Se encuentran en el núcleo de la célula. Hay 3 tipos de RNA. Está el RNA-M, que significa mensajero, el RNA-T de transferencia y el RNA de ribosomal, que es el que sintetiza propiamente las proteínas para alimentar al ADN. Sale del núcleo y del nucleolo y del núcleo. Y con esto, jóvenes, terminamos la presentación del día de hoy. Siempre estar pendientes de la plataforma
para poder de alguna manera compartir con ustedes. Por el momento me despido de ustedes agradeciendo su atención, esperando que el tema del día de hoy haya sido de interés e instarlos a que sigan adelante en el proceso de formación en el campo de la biología. Hasta una próxima oportunidad.